Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es viernes de la tercera semana, se nos acaba la tercera semana de la Pascua. Y también allá en Roma vamos a tener hoy el desenlace. Vamos a estudiar 2 días, el 6 y el 7, y tenemos ya entonces la audiencia de Monseñor Romero. Quiero hacer notar que Monseñor en este diario nos deja una versión de lo que fue el encuentro con el Papa Juan Pablo II. Pero para los que estamos estudiando a Monseñor Romero, y sé que muchos de ustedes lo hacen, yo les recomiendo que busquen aquella entrevista que Monseñor Romero le dio a María López Vigil, hermana de José Ignacio López Vigil. Aquí Monseñor Romero es bien conservador al describirnos lo que le pasó con el Papa. Con López Vigil, más el arte periodístico de esta muchacha, en aquel entonces María, ella le pone un picantillo, como decimos, que gusta más la entrevista de ella que la descripción que hace Monseñor Romero. ¿Qué le dijo el Papa? ¿Cómo lo trató en la audiencia? Una cosa es escuchar el diario y otra es escuchar la entrevista de María López Vigil, precisamente en España. Va a quedar ahí en el ambiente. ¿Cómo fue la entrevista? ¿Fue como lo describe Monseñor en el diario o fue como la tenemos en la entrevista de María López Vigil? Les queda pues una tarea. Yo solo vislumbro en esa entrevista que el Papa regaña a Monseñor porque Monseñor entró a la audiencia con el solideo. Solideo es esa cosita que se ponen los obispos allá arriba, y solideo significa solo Dios. Esto, una cosa morada, púrpura, que se ponen en la cabeza los obispos. El Papa tiene una blanca, los demás obispos se ponen una púrpura, roja, y el Papa le dice, póngase el solideo. Me imagino una regañadita de esas, y me imagino por la entrevista de López Vigil cuántos regaños más. En todo caso, disfrutemos de esta entrevista. Monseñor muy ordenado, un memorando, lleva todo en orden. El Papa lo quiso sacar del memorando. Monseñor Romero le pidió, sigamos el memorando. 7 informes. Los informes lógicamente se apartaron a un lado, pero Monseñor Romero logró el objetivo de hablar con el Papa. ¿Hay informes negativos en el Vaticano? Bueno, mire, estos informes son internacionales, no son solamente, sí, mire Monseñor, llévese bien con el gobierno, sea prudente en la denuncia, haga la unidad del episcopado. Monseñor, es lo que más deseo. Oigamos. Domingo 7 de mayo.
Después de celebrar en privado en la capilla de las hermanas dominicas, me fui a la plaza de San Pedro para asistir con el pueblo al rezo del Regina Coeli que el Papa acostumbra todos los domingos al mediodía. Allí me esperaba la Madre en Gloria y la hermana Juana, con quienes salimos luego a almorzar en Castel Gandolfo. Un paseo precioso, lástima que estaba muy nublado y llovía a veces. Y en el comedor pintoresco frente al lago había mucha humedad y el ambiente, el paisaje no tenía visibilidad, pero me he dado cuenta de lo pintoresco del lugar donde el Santo Padre pasa sus días de descanso en vacación. Un ambiente pobre, tal vez se destaca demasiado en medio de ese ambiente la inmensa propiedad de Castel Gandolfo, lugar de verano del Papa. Lunes 7 de mayo. Amanecí terminando la preparación de los documentos que pienso entregar en la audiencia del Santo Padre. Se trata de 4 informes de comisiones extranjeras que han llegado a El Salvador a estudiar la situación del país. Se trata de documentos de solidaridad, de denuncia, también de mi postulación al Premio Nobel y otros que han surgido después de la visita apostólica de Monseñor Corrachino para completar dicha visita. Le llevo también la carta escrita en noviembre y que dudé si se la entregaron. A las 12:20 fui recibido en audiencia privada por el Santo Padre. Sentado en su mesa de escritorio, me ofreció también una silla. Me dijo que me pusiera el solideo que yo me había quitado, llevaba en la mano. Comenzó a preguntarme por la situación del país. Lo invité atentamente a que siguiéramos el memorándum que llevaba escrito, a lo cual él accedió gustoso. Comenzamos a leer y yo le iba sacando los documentos. Cuando saqué el folder de las informaciones extranjeras sobre la situación del país, se sonrió viendo que era un volumen muy grueso y que no habría tiempo de ver. Yo le pedí disculpas y le dije que era para que ordenara un estudio y que le dieran un resumen, pero que a mí me interesaba que tuviera una idea de cómo criterios imparciales bosquejan la situación de injusticia y de atropello que hay en nuestro país. Le di también un folder con el retrato del padre Octavio muerto y con mucha información sobre ese asesinato. Después de entregarle con una breve explicación cada uno de los 7 folders, el Papa comenzó a comentar, de acuerdo con el último punto del memorándum, que se refería a un diálogo en búsqueda sincera del pensamiento del Papa y de un mejor servicio a nuestro pueblo. Confesó que es muy difícil una labor pastoral en el ambiente político en que me toca actuar. Recomendó mucho equilibrio y prudencia, sobre todo al hacer las denuncias concretas, que era mejor mantenerse en los principios porque era riesgoso caer en errores o equivocaciones al hacer las denuncias concretas. Yo le aclaré y él me dio la razón de que hay circunstancias. Le cité, por ejemplo, el caso del padre Octavio, en que se tiene que ser muy concreto porque la injusticia, el atropello ha sido muy concreto. Me recordó su situación en Polonia, donde tuvo que hacer frente a un gobierno no católico y con el cual había que desarrollar la iglesia a pesar de las dificultades. Le dio mucha importancia a la unión del episcopado. Volviendo a recordar su tiempo pastoral en Polonia, dijo que este era el problema principal, mantener la unidad episcopal. Le aclaré también que yo era lo que más deseaba, pero que tenía en cuenta que una unión no tiene que ser fingida, sino sobre el Evangelio y la verdad. Se refirió al informe de la visita apostólica de Monseñor Corrachino, el cual reconoce una situación sumamente delicada. Y recomendó como solución a las deficiencias pastorales y a la falta de unidad entre los obispos un administrador apostólico sede plena. Al terminar la visita, en que me dio oportunidad de exponer mi pensamiento y él también expuso sus criterios, me invitó a tomarnos una fotografía y me entregó algunos obsequios piadosos. Él apartó los bordes para continuar la serie de audiencias que aún faltaban y yo seguí complacido por este encuentro, pero preocupado por advertir que incluía una
información negativa acerca de mi pastoral, aunque en el fondo recordé que había recomendado audacia y valor, pero al mismo tiempo mesurada por una prudencia y un equilibrio necesario. Aunque mi impresión no fue del todo satisfactoria a primera vista, creo que ha sido una visita y una entrevista sumamente útil, ya que ha sido muy franco y he aprendido a que no se debe esperar siempre una aprobación rotunda, sino que es más útil recibir advertencias que pueden mejorar nuestro trabajo. Después de la audiencia me estaba esperando el padre Toral, quien me llevó a su comunidad de padres y hermanos josefinos en la vía Santa Leslie, donde almorcé. Allí llegó la madre María Castro Llerena para saludarme. Hizo un viaje desde el pueblo donde hoy se encuentra a unas horas y minutos de Roma. Recordamos a su primo hermano, Monseñor Castro Peña, y otros recuerdos de la querida padre, que ella es salvadoreña. Por la tarde, la madre Gloria y la hermana Juana me acompañaron en su camioneta a visitar al artista del Áculo, donde la madre logró una notable rebaja y un perfeccionamiento del proyecto de la obra. Luego fuimos a recoger ropa que él mandaba hacer en la sastrería y volví a cenar con las oblatas al divino amor, para regresar después a mi posada con las hermanas dominicas. Llegamos a la sección de la palabra de Dios para este viernes 19 de abril, viernes de la tercera semana de la Pascua. Hoy, en este proceso que venimos estudiando, que me interesa mucho que lo veamos como el proceso del movimiento de Jesús, creo yo que todavía no hemos llegado al momento en que nazca la iglesia como tal, como institución. Estamos acompañando esto que llamamos el movimiento de Jesús. Hoy tenemos otro elemento para decir lo que hay es un movimiento de Jesús. Todavía no se puede vislumbrar que sea ya la iglesia. Estamos en los Hechos de los Apóstoles. Esto es como catecismo. Estamos en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, versículos del 1 al 20. Es una historia que ya la conocemos, pero la vamos a estudiar ahora en el contexto de la Pascua. Hechos 9 del 1 al 20 dice lo siguiente: En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo él: ¿Quién eres, Señor? Respondió: Soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje, mudos de estupor, porque oían la voz pero no veían a nadie, Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él. Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra
y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te pareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Seguramente hemos escuchado esta lectura muchísimas veces y hemos escuchado barbaridad de predicaciones. Yo no quiero ser imprudente con ustedes, ni quiero ir más allá de lo que se puede. Solo quiero que veamos un par de detalles. En el acontecimiento hay falsedades en la predicación. Por ejemplo, cuando se dice que Saulo fue derribado del caballo, no hay ningún caballo en el texto. Cayó de bruces es otra cosa, pero eso no es caer del caballo. Ese detalle es importante. Como estamos tratando de justificar, yo trato de justificar que todavía no ha nacido la iglesia. Mire que Saulo fue testigo del martirio de Esteban, el protomártir. Protomártir de la iglesia si quieren, pero protomártir del movimiento de Jesús. Él estaba de acuerdo que se matara al que no se hacía judío, o al que traicionaba la religión judía, o al que predicara el nombre de Jesús. Saulo estaba de acuerdo. Hay persecución en Jerusalén. La gente huyó a Samaria. Y hoy estamos en Siria, Damasco, Siria. Allá va Saulo con cartas del sumo sacerdote a capturar a la gente, como dice el texto de los Hechos, que está en el camino, a la gente que está siguiendo a Jesús. Necesito cartas, señor sumo sacerdote. Yo le voy a traer preso a todos los que son cristianos allá. Desde Jerusalén hasta Damasco hay muchos días de camino. Allá en Jerusalén están los apóstoles. Aquí, en Damasco, hay un tal Ananías. Ananías. Mire, vamos a ser críticos de este acontecimiento. Saulo va acercándose a Damasco, lleva cartas. Ahí hay gente del camino, gente que sigue a Jesús. Un personaje tan importante como Saulo, bien hubiera sido para explicar, si fuera posible, desde el Evangelio de Mateo. Mateo es un esquema de liderazgo, de autoridad. Pedro es la autoridad en Mateo, pero estamos en Lucas.
Si estuviéramos en Mateo, el que le impusiera las manos a Saulo para que recobrara la vista hubiera sido Pedro. Pedro es el máximo. O uno de los 12, de los 11. Pero un tal Ananías en Siria, en Damasco. Bueno, la predicación ya había llegado a Siria, en Damasco, y hay un tal Ananías. Y Ananías está consciente de quién es ese señor Saulo. Pero Dios le dice: no temas. Este hombre es un instrumento mío. Visto desde el lado de la comunidad de Lucas, esto es una riqueza inmensa. No hace falta que el mero, en este caso Pedro, le imponga las manos al máximo perseguidor. No, un tal Ananías. Damasco, Siria, lejos. Dios, por medio de Jesús, ha formado, según Lucas, una comunidad muy horizontal. No es vertical. En la primera parte veíamos a Monseñor Romero en una comunidad vertical. El Papa, póngase el solideo, sea prudente, no se meta en esas cosas. Es decir, no sabemos, porque son dos entrevistas, una la del Papa, Monseñor Romero, y la de Monseñor Romero con López Vigil, que son completamente diferentes. Póngase el solideo, llévese bien con el gobierno. Lo más importante es la unidad de la conferencia episcopal, todos los obispos juntos. Es decir, la jerarquía mateana de San Mateo y la horizontalidad de la comunidad que presenta Lucas. El personaje máximo de la persecución ya no es Anás ni Caifás, no, es Saulo. Y un tal Ananías le impone las manos, recobra la vista, lo bautiza y le dice: hermano Saulo. Pero si es perseguidor, sí, pero el Evangelio dice que hay que amar incluso a los enemigos. Hermano Saulo. Esto es una maravilla. Fuera de que después vamos a hacer un juicio crítico sobre este Saulo, este Pablo, este San Pablo. En este momento sucede algo que algunos llaman conversión de Pablo, pero conversión es dejar un camino para unirse a otro. Conversión es dejar una religión y pasarse a otra. El caso de Saulo, el caso de Pablo, el caso de San Pablo, al hacer un estudio crítico, no le podemos dar carácter de conversión. Hay un cambio en su vida. Pero Saulo, pero Pablo, pero San Pablo no asumió el cristianismo como lo hemos asumido usted y yo. Hay un video ahí en el canal, quien lo pueda buscar, sobre los hechos de los apóstoles y sobre los escritos de San Pablo, donde hacemos un juicio crítico y decimos que Saulo nunca dejó de ser judío. Sí dejó de perseguir, pero Saulo, Pablo, San Pablo, llegó a reconocer a Jesús como el Mesías, nunca como la segunda persona de la Santísima Trinidad. Hasta ahí no alcanzó a llegar este famoso Saulo, Pablo o San Pablo. Por eso no se le puede dar tanto el carácter de conversión. Hay un cambio, claro. De perseguidor pasa a ser el perseguido.
y nos dejó 7 escritos hasta hoy. Esos son los que se le reconocen a este San Pablo. Es santo, claro que es santo, y es un pilar de la iglesia, sí, pero Saulo no tuvo ese cambio que amerite llamársele conversión. Saulo murió como un verdadero judío. Eso lo van a encontrar ustedes en el video. Yo quiero que destaquemos hoy la figura del movimiento de Jesús. Qué valioso es saber que el movimiento de Jesús es autónomo. Los movimientos, hay movimientos sociales, movimientos políticos, movimientos religiosos, todos los movimientos son autónomos. Si no, no son movimientos. El movimiento es autónomo. El movimiento de Jesús es autónomo, no hay autoridad. Allá hay un tal Ananías y le impuso las manos a Saulo, perseguidor, recobra la vista y no volvió siendo perseguidor. Lo bautizó Saulo, hermano nuestro, un tal Ananías. El movimiento de Jesús es muy valioso. Ojalá hiciéramos de esta palabra, movimiento de Jesús, algo más cotidiano. El Evangelio de hoy está tomado de capítulo 6 de Juan, versículos 52 al 59. Dice lo siguiente: los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi sangre el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre. De la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Qué complicado. Vamos a agregar un elemento, ya hemos hablado del pan. Vamos a hablar de un nuevo elemento hoy, la sangre. Quien come mi pan, mi carne, quien come mi carne y bebe mi sangre, esta palabra, mi sangre, es complicada para el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se creía, y algunos todavía creen, pregúntenle a los testigos de Jehová, creen que la sangre es el espíritu. Por eso los testigos de Jehová no aceptan transfusión de sangre, porque me van a meter otro espíritu. Y Jesús les dice, coman mi cuerpo, beban mi sangre. Pero si tu sangre es tu espíritu, qué complicado poder entender esta figura de la sangre. El pan no lo han entendido, mucho menos van a entender la sangre. Yo soy el pan. Coman mi cuerpo, no van a arrancar pedazos de piel. No, es otro estilo. Beban mi sangre, tu espíritu. Y claro, al entender tu espíritu, es que entonces aquí hay una revolución. Ustedes no van a comer el espíritu de otro hombre, van a beber el espíritu del Padre. Esto es demasiado grande para el Sanedrín. No lo entienden. Si no lo entienden hoy los testigos de Jehová, ¿cómo lo van a entender el Sanedrín? No lo van a entender nunca. Porque Jesús, entendido como hombre, tiene un espíritu que es su sangre en el Antiguo Testamento. Pero Jesús, entendido como el Hijo de Dios, tiene un espíritu que no es suyo, es el espíritu del Padre.
Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, porque somos uno con el Padre. Esto es demasiado grande para el Sanedrín y para muchos en la actualidad. Aquí, sin proselitismo, ya sabe que este programa no es proselitista. Sin proselitismos, hay personas que no comprenden este gran misterio de comer el cuerpo de Cristo, de beber la sangre de Cristo. Muchos cristianos en el mundo no aceptan esta figura. Sí leen la palabra y predican, y creen que predicar la palabra es el pan. Y comer la palabra de Dios es comer el pan de Cristo. ¿Y la sangre? Entonces es que viene la efusión del Espíritu. Hasta ahí. Muchas religiones, muchos cristianos y cristianas se quedan hasta ahí. No comen su cuerpo, no beben su sangre, ni les interesa el tema. Es que el tema es demasiado grande para el Sanedrín y es demasiado grande para muchos y muchas que escuchan estos programas. Es demasiado grande. Y esto se llama misterio. Y el misterio no se logra conocer. El misterio solamente se acepta, se vive. Saulo tuvo una experiencia del misterio. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy yo, Jesús, al que tú estás persiguiendo. Un misterio. ¿Lo vio? No, estaba ciego. ¿Lo entendió? No, pero lo asumió, lo aceptó. Esto es el misterio. Cuando alguien quiere dilucidar, conocer, entender, comprender el misterio, se equivoca. El misterio solo se asume, solo se acepta. Les decía que es un tema muy complicado. Yo no soy experto en espíritu, solo hago el planteamiento. Yo no soy experto en misterio, pero hago el planteamiento. No se puede comprender. El día que usted comprende el misterio, se acabó el misterio. No se puede. Solo se asume, solo se acepta. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.